Habrá consecuencias. Hoy se cumplen 50 años del golpe empresario militar del 24 de marzo de 1976, el último golpe que tuvimos en la Argentina, la última dictadura, la más sangrienta, la más cruel y la que se hizo no para salir a torturar, asesinar, secuestrar, matar, robar bebés y mandar a miles de personas al exilio, cosa que hicieron, y eso fue el terrorismo de Estado, sino que se hizo por guita, por un negocio, para instrumentar un plan económico que si preguntaban y si iban a las urnas, no lo podían hacer. Esa es, creo yo, la clave y lo que ocultan cada vez que hablan de este tema. Si Martínez de Hoz, Blaquier y toda la banda que se juntaban para armar los planes económicos de todas las dictaduras, le preguntaban a la sociedad, ¿querés cambiar un país industrial con pleno empleo, con participación de los trabajadores en las ganancias, con sindicatos fuertes, por un país donde lo único que valga sea la timba financiera, haya pobreza, desocupación y destrucción de la industria? Hubieran perdido las elecciones. Y como no lo podían hacer por los votos, lo hicieron por las botas. Esa es la clave de todo esto. Y por eso el punto de contacto con lo que sucede hoy, que alguien me dirá, ojo, hoy llegaron por los votos. Sí, es cierto, pero por unos votos amañados, por unos votos torcidos por la persecución judicial. Pero los planes económicos es lo que hay que mirar y es lo que está ahí. Y también creo que hoy no solo es un día para hacer eje en eso, y por eso me voy a centrar ahora en la carta abierta que escribió Rodolfo Walsh al año de la dictadura, sino también es un día para hacer eje en el amor. Yo nací en el exilio de mis padres, que tuvieron que irse del país, como tantos otros, para escapar de la muerte de sus amigos, de la muerte de sus compañeros de militancia, de la muerte de sus compañeros de secundario. Y siempre tuve en la mesita de luz de mi mamá un libro que está desde que yo nací y sigue ahí, que es de un gran periodista también, de Carlos Ulanowski, que es un libro que se llama Seamos felices mientras estamos aquí. Que es un libro que escribió Ulanowski en su exilio, él se exilió en México, y intentaba ir por ese lado, o sea, eso, ser felices mientras estamos aquí. Y aún en mi caso, habiéndome criado en el exilio y sabiendo por qué estaban exiliados mis padres, y conociendo la historia y la historia dura y la historia de sus amigos que no están, siempre fue una vida feliz. Siempre fue una vida donde se reivindicó el amor, donde se reivindicó la felicidad, donde se hizo memoria, donde nos transmitieron a nosotros, sus hijos, su historia, por qué estaban ahí, en qué creían. Y creían en una vida más feliz. Creían en una vida más justa. Creían en una vida donde la felicidad fuera no en soledad, sino colectiva. Creían en el amor. Y no querían hacer una revolución para morir, querían hacer una revolución para vivir. Y creo que es algo que se pierde en estas épocas de mucho odio, sobre todo mediático, y odio en las redes. Y lamentablemente un gobierno que reivindica el terrorismo de Estado como instrumento para la implementación de planes económicos. Porque acá Patricia Bullrich, cada vez que ejerce el Ministerio de Seguridad, lo hace con una cuestión económica. No es que le gusta pegarle a los jubilados. Es que si no le pega a los jubilados, no pueden después recortar las jubilaciones. Siempre es económico. Y mientras el gobierno va a hacer provocaciones y en un rato van a publicar un video que yo no pienso ni pasar ni ver, porque hay tanto para ver, tanto para mostrar, tanto para ver películas y escuchar canciones y leer poemas de amor, y escuchar testimonios, y hay archivos orales, y hay documentales, y hay un montón de cosas que están pasando que vale la pena para sostener esa memoria, y además nos toca como generación sostener esa memoria, que creo que es un día también para reivindicar el amor y reivindicar la felicidad, porque para eso era. Para eso los militantes políticos de los 50, de los 60, de los 70,
militaban, no para morir, por amor, como los de hoy, porque los de hoy también son perseguidos y también son reprimidos. Yo voy a tratar de hacer eje en esas dos cuestiones y me voy a basar, yo todos los años releo la carta abierta que escribió Rodolfo Walsh y que salió a repartir al año de la dictadura. Cuando la salió a repartir, lo secuestraron y lo asesinaron. Y todavía no sabemos dónde está, ni Rodolfo Walsh, ni más de 100 periodistas detenidos desaparecidos. Y Walsh hizo la pieza más importante que existe en el periodismo argentino. Es una pieza periodística insuperable, a pesar de que él dice carta de un escritor, es una carta de un periodista. Y vale la pena ir repasándola e ir viendo cómo en cada uno de los párrafos él encontraba ya al año de la dictadura las claves de lo que estaba pasando y las claves de lo que pasó hasta el día de hoy. Walsh arranca la carta diciendo: el primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Así arranca la carta. El mismo día que uno de los tantos beneficiarios de esa época, como la Sociedad Rural, publicaba una solicitada en los diarios donde saludaba a la dictadura y decía que la Sociedad Rural apoyaba plenamente al gobierno que integraba Martínez de Hoz. Martínez de Hoz es familiar del fundador de la Rural, que se llamaba igual, José Martínez de Hoz. Es parte de una estirpe que hace 8 generaciones que está en la Argentina. Un familiar de Martínez de Hoz estuvo en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y votó quedarse con los españoles. Y de ahí para adelante siempre han estado del lado de destrozar el país en función de sus beneficios personales. Martínez de Hoz era el ministro de Economía de la dictadura, fue el que diseñó la dictadura, y Videla, Macera, Agosti, Echecolás, Díaz Besone, Menéndez, fueron sus instrumentos para que él, en representación de la Rural y de las grandes empresas del país, hicieran guita. Hicieran guita. Entonces, mientras Walsh publicaba esta carta, la Sociedad Rural, fundada por el abuelo del ministro de Economía de la dictadura, decía: apoyamos plenamente esto porque nos vamos a llenar de guita. Y al que se queje, lo van a secuestrar, lo van a torturar, le van a robar un bebé, si es mujer la van a violar y lo van a tirar al río. Porque eso pasó. Rodolfo Walsh, en la carta, dice, al primer año de la dictadura: entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Ya usa la palabra genocida Walsh. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas. Pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el del chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles, según su autopsia. El negrito Avellaneda, 15 años, militante de la FEDE, secuestrado junto a su mamá, Iris Pereira de Avellaneda, que declaró en el juicio a las juntas. Vamos a escucharla. Y ahí, después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente, o el día antes de salir, de que me lleven a Olmo, viene un tipo, me da una patada así porque estaba tirada en un colchón, sin bañarme, sin comer nada, porque era terrible el estado que se estaba ahí. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me dijo, me gatilló y me pidió que dijera 3 deseos, que pidiera 3 deseos. Yo pedí, le dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó, por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Esas fueron las palabras. Yo ahí pensaba que, bueno, tierra trágame, porque ¿qué otra cosa me esperaba? De ahí de bronca me dio otro empujón, me tiró al piso y me volvió a llevar al colchón. Y me dijo textuales palabras, con los comunistas no se puede. Eso fue lo que me respondió. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a su hijo, señora? ¿Cómo?
¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de su hijo? Y la última vez que escuché fue cuando me dijo, mami, decí que papá se escapó. ¿Eso era en la comisaría todavía? Eso fue en la comisaría, después nunca más, porque cuando salí de la comisaría de Villa Martelli, que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él, yo empecé a gritar. Al empezar a gritar me taparon la boca y fue cuando me sacaron ya y me llevaron a Campo de Mayo. ¿Usted escuchó los gritos de su hijo? Gritaba los gritos de él, citaba la tortura, sí. Siga, señora. Torturaron a un pibe de 15 años, militante de la FEDE. Esto fue parte de la dictadura, empresario militar, que se escuchó en el juicio a las juntas, como se escuchó el testimonio de Adriana Calvo, que la secuestraron, la metieron en un patrullero y ella estaba por parir. Y atada, vendada, tuvo que parir en un patrullero. Y lo contó así en el juicio a las juntas. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio. Y con eso ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Mi beba lloraba. Cuando terminé de limpiar todo, me dieron mi vestido para que lo lavara. Pude recuperar mi vestido, que en esos casos es algo imprescindible. Lo lavé y así mojado pude recuperar mi ropa interior también. Recién ahí, cuando había limpiado todo, había baldeado, había pasado el trapo, me dejaron agarrar mi beba y lavarla con agua fría. Ese es parte del testimonio de Adriana Calvo en el juicio a las juntas. También secuestraron a Ana María Cariaga. Ana María Cariaga tenía 16 años. 16 años, está embarazada. Era hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, asesinada también por la dictadura empresario-militar. Y cursó todo su embarazo en un centro clandestino de detención. Y lo pudo contar. Mirá. Yo creo que una de las, no sé, que algo que a mí me salvó en muchos sentidos en el campo de concentración fue haber estado embarazada y que mi hija sobreviviera a la muerte, a esa muerte y a la tortura que fue terrible.
la tortura fue terrible. A mí me secuestraron cuando todavía no había llegado al 3er mes de embarazo. Y entonces, con la picana y con todo lo que me hicieron, pensé que seguramente se había muerto el bebé, que seguramente perdería, o había perdido o perdería el embarazo. Y un día que estaba acostada en la celda, con los ojos vendados, se empezó a mover. Y para mí fue increíble. Siempre digo que fue la única vez que lloré en el campo de concentración, y fue de emoción al sentir que había algo en lo que habíamos triunfado, que había un punto de mi cuerpo al que no habían podido llegar, que era ese bebé que había sobrevivido a la tortura y a la muerte. Y bueno, y a partir de ahí fue un vínculo muy estrecho, en el que yo siempre digo que fue un privilegio estar embarazada. Es difícil pensarlo desde ese lugar, porque realmente pensar en un embarazo en un campo de concentración es terrible. Pero digo que fue un privilegio en el sentido en el que en un lugar en el que se perseguía la pérdida de la personalidad, o sea, la despersonalización, la pérdida de la identidad, el aislamiento más absoluto, yo no estaba sola. Había un lugar de mí misma al que no habían podido llegar, y entonces yo tenía un vínculo que hablaba mentalmente con el bebé, le hacía poesías mentalmente, me acariciaba la panza todo el tiempo. Tanto es así que después, cuando salí, estaba todo el tiempo con las manos en la panza. Esa bebé vive, se llama Ana Fernández Cariaga, y sabe quién es. A diferencia de cerca de 400 hombres y mujeres que hoy están entre nosotros y no sabemos quiénes son, porque se los robaron. Porque también hubo un plan sistemático de robo de bebés, como Botín de Guerra, un enorme documental de otro de mis maestros, David Coco Blaustein, donde cuenta cómo fue ese botín de guerra que tomaban los militares y los civiles también. Y también violaban a las mujeres. También las violaban. Y esto lo contó Elena Alfaro en el juicio a las juntas. Mirá. Nosotras, como mujeres, estábamos en una situación, estábamos a merced de cualquier fuerza o de cualquier hombre que estuviera ahí, salvo, por supuesto, de los detenidos, que no harían una cosa por el estilo. Yo sé del caso de Graciela Moreno, una de las detenidas, que fue violada mientras estaba en las cuchas, de María del Pilar García, que también fue violada. Es decir, que el ser violada ahí era muy corriente. Otro tipo de vejaciones era, bueno, el hecho de, por ejemplo, de bañarnos. La manera de cómo nos bañábamos era primero ponernos todas desnudas, hacer la cola para ir a bañarse, siempre con la capucha y atadas, y sometidas a todo tipo de vejaciones de los guardias, por supuesto. Personalmente, yo, el 20 de junio, que es un día feriado, y que aparentemente en el campo no había el movimiento de todos los días. En ese momento Durán Sáenz ya se había ido, es decir, antes vivían en la jefatura, y había tenido un problema con una chica que se llamaba Silvia, que la habían traído de otro chupadero, y que venía con Silvia venía con Elena de Quilmes, una chica de Quilmes, se llamaba Elena, y con una chica que le decían Tana. Estas tres chicas fueron sacadas de otro chupadero, traídas al Vesubio, y Durán Sáenz las lleva a jefatura. Y tiene un trato especial con ellas, incluso somete a Silvia a hacer vida común con él, porque en ese momento Durán Sáenz vivía en jefatura. Este es uno de los tantos testimonios de también la violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Vuelvo a la carta de Rodolfo Walsh, que al año de la dictadura publicó 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.
colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Esta es una de las claves de la carta de Walsh y por eso es la mayor pieza periodística que se ha producido en la Argentina. Porque si Walsh, que estaba perseguido, clandestino, sin recursos, escondido, y sabía todo esto, significa que todos sabían. Que los dueños de Clarín, de La Nación, de La Razón, de Gente, sus gerentes, Mañeto, Citrinblum, Chiche Helblum, todos los que estaban a cargo de la comunicación de la dictadura sabían. Porque si Walsh sabía, ellos sabían. Y decidieron callar. Decidieron hacer silencio, decidieron ser cómplices. Por plata también. Porque en el caso de los diarios, hubo una decisión de aliarse los tres grandes diarios con las tres Fuerzas Armadas, por iniciativa de Martínez de Hoz, para quedarse con papel prensa. Así lo contó José Villarreal, que era la mano derecha de Videla. Y se lo contó Graciela Mochkovsky en una investigación, cuando le preguntó de quién fue la idea de entregarle papel prensa a Clarín, La Nación y La Razón. Escúchalo. No es que se comentaba, había datos concretos de la relación de Graeber con Montoneros. Y este fue uno de los elementos que llevó a buscar una solución rápida al tema de papel prensa. Entonces es cuando se toma la decisión de buscar a quién adjudicarse. Martínez de Hoz propuso que le parecía mejor adjudicarle a los tres diarios más importantes, Nación, Clarín y La Razón. Para eso, después de que Graeber murió en un dudoso accidente aéreo en septiembre del 76, secuestraron a toda la familia Graeber, los torturaron, la violaron a Lidia Papaleo, mataron a uno de sus gerentes y arriba de una mesa le hicieron firmar para entregarle la fábrica de papel, la única que se estaba haciendo en ese momento, a Clarín, La Nación y La Razón, a cambio del silencio. A cambio del silencio. Y en el año 78 inauguraron Videla, Ernestina Herrera de Noble y los dueños de La Nación, papel prensa así. El presidente de La Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de papel prensa. Tres grupos empresarios en realidad conforman la participación privada gruesa. Tres grupos empresarios que por su función específica son en alguna medida competidores. Pese a ello, los tres, con un objetivo común, como una sola entidad, pusieron todo su esfuerzo junto con el Estado para llevar adelante este proceso. Esto es todo un mensaje. El mensaje era clarísimo. Y Clarín nunca pidió disculpas todavía. El Mercurio en Chile pidió disculpas. O Globo en Chile pidió disculpas por haber sido parte de las dictaduras en sus países. Clarín todavía no. Porque gracias a eso se transformó en lo que fue después en democracia. Por tener el insumo básico, que era el papel, que lo obtuvo en una mesa de tortura. Y Clarín en esa época publicaba noticias como estas, donde hablaba de la horda de recuperación y decía que habían dialogado con extremistas que se entregaron voluntariamente. Esta es una nota del año 1977. Y la nota cuenta eso, que habían ido, ¿sí?, invitados por el comando en jefe del ejército. Un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad exintegrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Mirá vos, los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. Entonces inventaban estas noticias para decir que había militantes políticos que decían:
nosotros no teníamos razón y se entregaban al gobierno. El gobierno los ponía en una suerte de spa donde se recuperaban. Esto salía publicado, no solo los títulos, las tapas que ahora les voy a mostrar. Esto, así normalizaban una matanza. Vuelvo a Rodolfo Walsh en su carta que dice: la negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean en el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. Esto es lo que hacían los medios. Ahora, cuando vienen ahora los catadores de cifras y todo eso, al año Walsh decía: den las listas, porque las listas estaban. Y así lo contó el propio Videla y está reflejado en el libro El dictador, de mi maestra María Seoane y Vicente Muleiro, donde al inicio del capítulo 5 lo entrevistaron a Videla. Y Videla contó que las listas estaban. Poné la imagen si tenemos, ahí está. Y Videla dijo textual: no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar? ¿El río de la Plata? ¿El riachuelo? Se pensó en su momento dar a conocer las listas, pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Dónde? ¿Y cómo? Esto dijo Videla. Las listas están. Así que si quieren memoria completa, denos las listas. ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron? ¿Quién los mató? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde están los bebés robados? Y ahí hablamos de memoria completa. Pero Videla dijo que las listas están. Y las queremos saber. Vuelvo a la carta de Walsh, porque Walsh dice: estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores. Discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. Walsh ya identificó al año que se trataba de un plan sistemático. Y identificó, y acá viene la otra gran clave de la mayor pieza del periodismo argentino, la carta abierta de Walsh, que dice: estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Esta es la clave de la carta de Walsh. Al año de la dictadura. Y detalla: en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. No sé si les suena. Y si no les suena, escuchen a Martínez de Hoz, el hacedor de todo esto. Ya que recomiendo libros, hay una monumental biografía de Julián Sicari, de Martínez de Hoz, espectacular. Escuchen a Martínez de Hoz, él hacer un balance de su propio plan económico. Mirá. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término,
la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Obviamente le suena, ¿no? Libertad de precios, como ahora. Libertad de cambio, como ahora. Libertad para que exporten lo que quieran, como ahora. Libertad para que importen lo que quieran, como ahora. Libertad de tasas, como ahora, para que te cobren lo que sea y récord de morosidad de las familias. Libertad de alquileres, derogando la ley de alquileres. Libertad de tarifas, eliminación de subsidios, reforma laboral, el RIGI, ¿sí? Es el mismo plan. Por eso Martínez de Hoz Milei, 50 años y miseria planificada. Es el mismo plan. Que incluyó, además, el mega endeudamiento. Otro libro extraordinario, el de Alejandro Olmos sobre la historia de la deuda argentina. Tiene varias placas y mucha información sobre la deuda, poné la número 12. Así creció la deuda pública y privada durante la dictadura. Está en miles de millones de dólares. Debíamos 5.000 millones de dólares público y 3.000 millones de dólares privado y pasamos a 32.000. La multiplicaron por 7 la deuda. Por 7 multiplicaron la deuda. Y encima, cuando terminó, estatizaron la deuda privada. Y cuando estatizaron la deuda privada, todas las empresas que se habían beneficiado de todo esto, nos pasaron la deuda que habían acumulado a todos. Y van a ver también que los nombres se repiten. Poné la que tiene los nombres. La primera fue con Nasco, la número 1. Pero después tenés a Celulosa Argentina, la familia Ortubey, a Sindar, en ese momento de los Acevedo, el Banco Río de Pérez Compán, a Techín de Paolo Roca, a Bridas de la familia Bulgeroni, al Citibank, a la compañía naviera de Pérez Compán, a Papel de Tucumán de la familia Bulgeroni, a Aluar de la familia Madanes. Ahí estamos mostrando. ¿Y cuánto cada una? Miren los números. ¿Sí? Sebel de la familia Macri, Sideco de la familia Macri, la Ford estadounidense, Loma Negra de la familia Fortabat. El Chase Manhattan Bank estatizó parte de su deuda. De la familia Rockefeller. Lo mismo la ESO. Fiat de Macri y Socma de Macri. Unos chorros. Estatizaron la deuda privada. Los Cavallo, los Arriazu, que siguen opinando de economía, publicando en Clarín. Estatizaron la deuda privada. Vuelvo a la carta de Rodolfo Walsh, que dice: los resultados de esa política económica han sido fulminantes. Este primer año de gobierno, escuchen porque les va a sonar de ahora, el consumo de alimentos ha disminuido un 40%, el de ropa más del 50%,
El de medicinas ha desaparecido prácticamente de las capas populares. Ya hay zonas de Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala a Rhodesia, Dahomey o a las Guayanas. Enfermedades como diarrea estival, la parasitosis o hasta la rabia, en que las cifras trepan hasta marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de salud pública a menos de 1/3 de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxito provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. ¿Les suena? Y todo fue igual que ahora. Fíjense la tapa de Clarín a los poquitos días del golpe, que fue lo primero que hizo. Anuncian hoy una reforma laboral. Porque lo primero que hicieron fue una comisión de asesoramiento legislativo, la CAL, y lo primero que fue a tocar la dictadura fue la ley de contrato de trabajo. Igual que ahora. Igual que ahora. E igual que ahora, y vuelvo a la carta de Rodolfo Walsh todo el tiempo, porque es maravillosa. Dice, dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire, a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados en ese momento por la AT&T, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, a la que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. ¿Les suena? Estamos igual, Solo crece en la economía el sector ganadero, la nueva oligarquía especuladora, la intermediación financiera y las empresas amigas del gobierno. Y de hecho, apenas asume el gobierno, 27 de marzo, Estados Unidos reconoció a la Junta crédito del FMI. Videla asume el lunes la presidencia. Fue calcado. Calcado. Y a los poquitos días, Clarín puso en tapa el plan económico. Y ahí está, dispone la liberación de precios, el gobierno establecerá los salarios, aumenta la nafta y el gas, fue modificado el régimen impositivo y anulan la ley de inversiones extranjeras que le ponía límites al choreo. Ahí está el plan. Es el mismo de hoy. El mismo de hoy. Quiero cerrar la parte de la carta de Walsh, porque Walsh no solo es magnífico, porque identifica al año que la clave era el plan económico y deja expuesto que si él sabía, todos sabían, sino que termina optimista el tipo y les dice no les va a funcionar. Dice, si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno, he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles. Y es así. No hacen más que empezar de vuelta, siempre, 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 las luchas contra todo esto. Nosotros tenemos hoy una movilización enorme, ayer tuvimos otra vigilia, y eso es lo que Walsh escribe al final de esta maravillosa pieza. Tenemos también en la Argentina el recuerdo y el honor y el orgullo de haber sido el único país que juzgó a sus genocidas con la justicia civil, que les dio derecho a defensa, que tenemos estadísticas de esos juicios que les quiero mostrar rápidamente, ¿sí? Simplemente para que vean que hay condenados, que hay absueltos, que hay falta de mérito, que hay sobreseídos. No hubo venganza. Hubo juicios, hubo causas judiciales. Y hubo un poder judicial que, mientras en otras cosas es un desastre, en esto somos un ejemplo en el mundo. Y hay que estar orgullosos. Así como también hay que marcar que hay 1.257 que fallecieron y que gozaron de la impunidad biológica. También gracias a jueces de todas las instancias, incluida la Corte Suprema, que cajonearon y demoraron estas causas.
que tenemos también, pon el siguiente gráfico, aún muchas causas que están con elevación a juicio, en etapa de instrucción, en juicio. Apenas la mitad de las iniciadas tienen sentencia. 715 causas por delitos de lesa humanidad. Y tenemos también dónde están los acusados. El 40% está libre. El 46% falleció. Apenas el 13% está detenido y la enorme mayoría en prisión domiciliaria, en condiciones que no le imponen a Cristina. En condiciones mucho mejores que la de Cristina, perdón. Sin tobillera, sin restricciones. Pero tenemos que estar muy orgullosos de nuestro proceso de memoria, verdad y justicia, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros hijos, de nuestros CELS, de nuestra PDH, de nuestros familiares. Y también tenemos que recordar hoy a Jorge Julio López, que por participar de uno de estos juicios y por señalar a uno de los genocidas, a Echecolás, está desaparecido hoy, desapareció en democracia. Esto decía Julio López. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después... Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Que no fue solamente esos 3. Había más personas ahí. Y tenemos que acordarnos hoy, como todos los días, de Jorge Julio López. Pero también acordarnos, y quiero cerrar con esto, con lo que arranqué, de que de lo que se trata de ser felices, de lo que se trata es del amor. Y el amor que existió incluso dentro de los centros clandestinos de detención. Y quiero compartir con ustedes 2 cosas. El primero es un poema que se llama Para Mañana, que escribió Ana María Ponce. Ana María Ponce fue secuestrada el 18 de julio de 1977, estaba en la ESMA, y aún ahí adentro escribió poemas a escondidas. Y poemas que una de sus compañeras logró guardar. Ana María Ponce está desaparecida, pero logró dejarle sus poemas a una compañera en la ESMA, que los guardó y los sacó de ahí. Y un hermoso trabajo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en su momento y que está incluso en la ESMA, pueden ir y pueden leerlos. Y también se hizo una lectura audiovisual de uno de sus poemas que se llama Para Mañana y que quiero compartirlo con ustedes. Mañana, cuando no estemos, cuando todo se haya vuelto oscuro, cuando no nos quede tiempo para derrochar, ni sueños que desgajar entre besos, cuando mis manos se separen de las tuyas y tengamos que apretar los puños con resignación, cuando la boca no tenga más palabras y las palabras desaparezcan en un aturdido remolino, cuando el cuerpo deje de sentir la permanente compañía del miedo, cuando los oídos se acostumbren para siempre al silencio, cuando definitivamente no estemos. Mañana, nosotros, los que fuimos vivos, los que reímos y lloramos y nos alimentamos amando, queriendo la vida, nosotros estaremos regresando. Y la piel será una oscura mezcla de tierra y piedras, y los ojos serán un inmenso cielo, y los brazos y los cuerpos se juntarán sin saberlo. Y este niño que quisimos estará allí, amándonos desde lejos, sosteniendo nuestro grito eterno, abriendo nuestro vientre cálido, haciendo interminables y multiplicados los puños cerrados con dolor.
Esto escribió Ana María Ponce en la ESMA y habla en un momento de ese niño que quisimos. Ese niño que quisimos, yo creo que se refiere a su hijo, a Luis El Piri Macaño, que es mi amigo, y que hoy vamos a ir juntos a la Plaza de Mayo. Y creo que vale la pena agarrarnos de estas cosas, de que aún ahí adentro escribió muchos poemas muy bellos, y donde habla de esto, de aún cuando ella no esté, para mañana habrá interminables y multiplicados puños cerrados con dolor. Quiero compartirles otro poema que está en este libro, que es bellísimo, que se llama Memoria de Amor, de Pablo Díaz. Pablo Díaz es uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Y es muy impresionante porque cada vez que hablas con él no te cuenta las torturas, las violaciones, la muerte que vivió, sino que siempre te habla de amor. Te habla del amor que quedó ahí, de su amor por Claudia Falcone, que él no tiene un lugar a donde ir a leerle estos poemas, que él le escribió y que quiere leérselos algún día. Porque él encontró el amor de su vida, ahí en ese centro clandestino de detención, teniendo 16, 17 años. Y siempre habla de amor cuando hablamos de la dictadura. Y yo quiero ir por ahí. Me parece que es un momento, repito, donde hay tanta incitación al odio y tanta violencia desde el gobierno y su banda, que este va a ser nuestro refugio y va a ser nuestro triunfo. Y hay un poema que es tremendo, espero poder leerlo completo y poder leerlo bien, porque es un arte leer poesía y no es lo mío, pero que se llama Recuerdo estar juntos. Y dice: he llegado a extrañar el tiempo sin noches y días, cuando estábamos detenidos juntos, en ese lugar que no conocíamos ni remotamente, pero que era todo lo que teníamos ante Dios. Despojados de nuestros nombres y ropas, bajo el calor y frío, como no sintiendo nada de este mundo de los vivos, pero resguardados al fin de otros, a través de palabras enamoradas, resonando solo para nuestros oídos, atraídos por la gracia de sabernos. A veces el paisaje no importa si no existe realmente entre cuatro paredes angostas, porque vale si está calmo entre vuelos de ojos cerrados que se posan en miradas como besos. Estuvimos atrapados sin darnos cuenta, mudos con plegarias de señas, tal recuerdo ahora que te traigo al rincón de este jardín que nos aguarda. Este es Recuerdo estar juntos, de Pablo Díaz, los poemas de amor que le escribió a Claudia Falcone. Y espero que podamos hacer pie en ese lugar. Y como empecé con Walsh, cierro con Walsh. El fin de semana estuve de casualidad en el Tigre, y de casualidad frente a la casa donde estuvo Walsh, escondido. Y es una casa que está declarada patrimonio histórico y hay obviamente fragmentos de esta carta y todo. Pero lo que más me llamó la atención fue un mensaje que hay escrito en la pared, que fue lo que le dijo Lilia Ferreira, su compañera, antes de irse, la última vez que se vieron. Que le dijo: no te olvides de regar las lechugas. Y me impactó eso, no te olvides de regar las lechugas. Acababan de terminar la carta abierta a la Junta Militar, sabían lo que se estaban exponiendo, estaban perseguidos. Y le dejó eso, una cosa linda, una cosa de nuestra vida, de la vida cotidiana, de que la vida sigue siempre. No te olvides de regar las lechugas, le dijo. Y eso es lo que está escrito en la pared de la casa de Rodolfo Walsh en el Tigre. A mí me impactó y me hizo conectar mucho. Y espero que ustedes también, si tienen la posibilidad, visítenla y lean y disfruten y reivindiquen el amor y compartan hoy todo lo que puedan. Los libros, los documentales, las historias, los archivos, y encontrémonos en las plazas, encontrémonos en la calle, encontrémonos en el Parque de la Memoria y abracémonos, porque fue para eso. Lo que querían los 30.000 detenidos desaparecidos era eso, un mundo lindo, un mundo feliz,
un mundo de vivir bien, un mundo para todos, un mundo de oportunidades. Y creo que la mejor forma de honrarlos es esa, de seguir pidiendo memoria, verdad y justicia, seguir buscando a esos bebés que fueron robados, seguir hablando del exilio y de sus consecuencias, y sobre todo seguir hablando del amor, que es lo que nos quisieron robar. Dale.